Vamos a introducirnos en este campo desde una perspectiva algo científica, ya que vamos a poner unos pilares porque se nos ha hablado de los bienes eclesiásticos y vamos a ver realmente, aunque la mayoría, por lo que veo del auditorio, puede conocerlos, pero que sepamos realmente qué nos dice el canon 1257 en relación a esto. Y vamos a introducirnos también posteriormente en las garantías, los controles, diríamos, que la autoridad competente puede ejercer y debe ejercer en relación a la enajenación. Comenzamos, lógicamente, diciendo algo que es de perogrullo, pero que es cierto, ¿no? Y es que el derecho canónico en la materia de bienes temporales, libro quinto, tiene una gran conexión con el ámbito civil. No, de hecho, el canon 1290 canoniza la ley civil en materia de contratos, es decir, que quiere extrapolar toda la legislación civil en relación a este ámbito. Pero vamos a empezar por el principio, y el principio es el derecho que tiene la Iglesia. La Iglesia tiene un derecho, ponente anterior, don Francisco, nos lo ha, diríamos, remarcado, en el sentido de que el Estado no concede el derecho, sino que reconoce dicho derecho, un derecho que es nativo en la Iglesia para administrar, para poseer o retener, dice nuestro canon, pero bueno, poseer, para enajenar y, lógicamente, adquirir bienes temporales. Por tanto, ese derecho que es reconocido. Es cierto que siempre ha estado en pugna el famoso derecho y la materia patrimonial. Siempre ha estado en pugna con la sociedad civil. Siempre ha querido la sociedad civil de alguna forma controlar e incluso, pues, también, ¿por qué no decirlo? En alguna ocasión, como ya vemos en el siglo XIX, ¿no? Por las famosas desamortizaciones, requisar bienes eclesiásticos. Pero este derecho le corresponde a la Iglesia. Si es nativo es porque es originario, llega desde su fundación. Hay numerosa fundamentación al respecto, bíblica, jurídica, teológica, histórica, y también tenemos algunas detractores desde la misma Iglesia, algunas herejías que empiezan a nacer en los primeros siglos de la Iglesia, los gnósticos, los maniqueos, que querían ver una iglesia espiritual frente a una iglesia encarnada, una iglesia, diríamos, que es societaria. Y así nuestro canon nos lo remarca también. Tenemos el canon 1254 en el párrafo segundo que nos habla de la sociedad eclesial. Pero la parte bíblica, pues lo tenemos fácilmente. La parte bíblica no podemos negar cómo el Señor le seguían algunas mujeres que lo ayudaban con sus bienes. Incluso el mismo Judas tenía la bolsa con la que ayudaban a los pobres y también prepararon incluso la última cena. Y así pues vemos también el libro de los Hechos con que a los pies de los apóstoles depositaban numerosos bienes para que ellos los repartieran. Vemos que tienen una base bíblica. Histórica, pues lo vemos también a lo largo de la historia, con el famoso Edicto de Milán. En el Edicto de Milán, que se le permite ya libertad de culto a los cristianos, a los católicos. Cristianos eran también en ese momento, ahora decir cristiano ya es distinto, porque a través de los avatares históricos nos damos cuenta de que nos hemos ido bifurcando en el siglo XI con el cisma de Oriente y luego posteriormente con la crisis protestante en el siglo XVI. Entonces, pero en ese momento el emperador pues quiso devolverle los bienes que había previamente también confiscado, es decir, que desde siempre la Iglesia ha poseído sus bienes. A nivel actual, pues comprobamos también a nivel actual, pues cómo tiene reconocimiento, la Iglesia tiene reconocimiento con personalidad jurídica internacional para poder operar dentro del tráfico internacional. Por tanto, tenemos numerosos argumentos para fundamentar este canon, este canon. Diríamos que garantiza ese derecho, que da ese derecho que, bueno, que reconoce o que
de alguna forma explicita ese derecho nativo originario a poseer bienes. También nos encontramos actualmente pues, el Concilio Vaticano II y un documento pues, un poco ya antiguo, del año 92, una carta circular de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, actual dicasterio, en el cual, pues, a través del concepto de comunión, pues también se ve la comunión invisible, la comunión visible, que ambas se materializan en la Iglesia. Voy a citar textualmente el concilio, pero sobre todo voy a citar Comuniones Nocio. ¿Por qué? Porque nos van a situar en esta fundamentación. Dice el Lumen Gentium, el número 8, Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia Santa, comunidad de fe, de esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Mas la sociedad, provista de sus órganos jerárquicos, y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino. Por eso se la compara por una notable analogía al misterio del Verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como instrumento vivo de salvación, unido indisolublemente a él, de modo semejante, la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo que la vivifica para el acrecentamiento de su cuerpo. Pues vemos las dos realidades, visible, invisible, humana y espiritual. Sin negar ninguna, y lógicamente toda realidad societaria, toda realidad humana, visible, que tiene unos fines, necesita para llevarlos a cabo precisamente el gozar, el tener, el poseer bienes materiales, bienes económicos. Vamos a cómo, digamos, por qué medios. Los cito simplemente. Medios están ahí, los cánones 1262 a 1270 sitúan los medios por los que la Iglesia puede adquirir bienes. Las campañas, diríamos, que se llaman oblaciones rogadas, pero son las campañas, por ejemplo, la del Domum, en la que nos encontramos ahora sumidos, en la que pues, se nos propone que colaboremos con esta buena acción. También puede haber un impuesto. La autoridad competente puede también mandar a las personas jurídicas públicas, es importante, jurídicas públicas, un impuesto. Pues sí. Las tasas y estipendios, las tasas son por servicios administrativos, los estipendios pues responden a la, digamos, intención de la Eucaristía, en la cual se colabora con el sustento del clero, limosnas y colectas, ofrendas voluntarias como pueden ser las donaciones, que después el ponente siguiente seguramente pues, la refiera en relación a la parroquia, y la prescripción adquisitiva. Al igual que el ámbito civil, también en el ámbito canónico existe la prescripción adquisitiva o usucapio. Ahora bien, los bienes de la Iglesia. Los bienes de la Iglesia tienen unos límites. ¿Cuáles son los límites? Pues lógicamente los fines eclesiales. Los fines eclesiales, esto es, la Iglesia no es una entidad bancaria, aunque en algunos momentos de la historia haya podido tener los montes de piedad famosos. Pero no es una entidad bancaria, sino que tiene unos bienes los cuales está llamado diríamos, a rentar, pero están todos movidos por una finalidad que nos dice el canon 1254, parágrafo 2. Ahí nos sitúa ante una finalidad que es sostener el clero, el culto, las obras de caridad y apostolado. Si bien esos cuatro fines no son taxativos, no es un elenco que se pueda decir que es exclusivo. Es un elenco el cual, cuando nosotros nos asomamos al Concilio Vaticano II, nos damos cuenta que está enriquecido pues, también con los bienes de comunicación social, que es un fin de la Iglesia, la enseñanza con universidades. Aquí estamos en una, precisamente, en una de ellas. También las misiones y
otros que pueden surgir otros fines. No es un elenco, como digo, cerrado. Pero esa finalidad acota, diríamos, los bienes. Los bienes son para este instrumental. También hay otro límite a los bienes, y es la adquisición lícita de los mismos. No se nos permite, y además estaría muy feo, ¿verdad?, que nosotros nos permitiéramos adquirir los bienes de manera ilícita. Vamos a adentrarnos en torno a la enajenación. La enajenación. La enajenación tiene una doble concepción. Tiene un doble, diríamos, o lo han querido ver desde una doble perspectiva, también incluso a nivel canónico. Una perspectiva, diríamos, más estricta, que es el traspaso del dominio de un bien de una persona a otra. También hay una interpretación amplia que está recogida en el canon 1295, y es cuando se va a, digamos, un bien sale de una persona jurídica o pierde la persona jurídica, más bien pierde la persona jurídica la plena posesión. Por ejemplo, estaríamos hablando de una cesión de uso, estaríamos hablando de una hipoteca, cuando un bien se pone en peligro, o diríamos también de la enfeteusis, también la servidumbre, diversas, digamos, formas que puede tener el contrato de cesión, en definitiva. Pues también el canon, para estos bienes, le aplica las normas de la enajenación. Normas que vamos a contemplar en los canos 1292, 1293 y 1294. El 95, como digo, es esa actos que para el profesor Zalvidea, pues realmente son actos que se llaman asimilados. No sería un concepto de enajenación ampliamente comprendido, sino que serían más bien actos asimilados a la enajenación, que la legislación canónica pues quiere, diríamos, aplicar la misma normativa de control que para los actos de enajenación. Bien. Para los actos de enajenación, pues en el canon nos habla de bienes eclesiásticos, también es importante. Vamos a hablar ahora para la enajenación de dos conceptos importantes. El primero, el concepto de bien eclesiástico, y un concepto que es el de patrimonio estable. Un concepto que, diríamos, ya estudiaremos ahora si viene del Código del 17, de la legislación anterior, o si es un concepto original. Es cierto que es novedoso. En la legislación del 17 no aparecía el concepto de patrimonio estable. Aparecía, diríamos, otro concepto que ahora vamos a analizar. Pero vamos a centrarnos un poquito en los bienes eclesiásticos. Los bienes eclesiásticos que están en el canon, como digo, 1257, dice así: bienes temporales que pertenecen a la Iglesia Universal, a la sede apostólica o a otra persona jurídica moral eclesiástica. Bueno, esto lo decía el canon del 17, perdón, el canon del 17. Decía esto, y no habla de persona jurídica pública, porque en aquel momento no existía la persona jurídica privada. De hecho, el Código Oriental, al referirse a este tema de los bienes temporales, tampoco recoge la persona jurídica pública, porque no existe la persona jurídica privada. Eso se introdujo en el código actual, o latino u occidental, por llamarlo, frente al oriental. Pero no está en ambas codificaciones, ni la del 17 ni la oriental. Aquí recojo yo. Bienes temporales, 1257. Bienes temporales que pertenecen a la Iglesia Universal, a la sede apostólica o otras personas jurídicas públicas en la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia Universal? Pues lógicamente la Iglesia Universal tenemos que irnos al 204, al canon 204, en el parágrafo 2, que dice que esta Iglesia, constituida y ordenada como sociedad en este mundo, subsiste en la Iglesia Católica. Por tanto, la Iglesia Universal es la Iglesia Católica. La sede apostólica, pues también tiene
dos concepciones, un sentido estricto y uno amplio. El sentido estricto, el romano pontífice. El romano pontífice en relación en que es romano pontífice, no a nivel, diríamos, personal. No, es decir, los bienes que el Papa, como Jorge Bergoglio, pues esos son bienes privativos, bienes suyos, que tendrá a lo mejor por una herencia familiar o tendrá por que esos no estarían dentro de los bienes eclesiásticos. Pero los que obtiene de alguna forma como Papa, esos sí entrarían en bienes eclesiásticos. Me refiero, todos los regalos, por ejemplo, que le hacen cuando van a una visita. Ahora le hacen muchos regalos, pues salvo que algunos se lo hagan a título personal. Habitualmente, pues allí en el Museo Vaticano, cuando va uno, encuentra una sección moderna en la cual pues ve todos los regalos que han ido dándole a los pontífices diversos y ahí están colocaditos. Bueno, pues esos son bienes eclesiásticos. En sentido amplio, pues nos estaríamos refiriendo a estos bienes que describo, más los bienes de la curia romana, de los dicasterios, los pontificios consejos, los tribunales pontificios, etcétera. En las personas jurídicas públicas, eso ya, digamos, una amalgama mucho mayor. Las personas jurídicas públicas. Hay algunas ayure, como saben ustedes, el derecho pues concede personalidad jurídica a una serie de instituciones, a saber, las conferencias episcopales, las diócesis, las parroquias, cabildos, los institutos de vida consagrada, y luego a otras instituciones pues se les concede el decreto de la autoridad competente, como pueden ser los institutos seculares, las asociaciones públicas de fieles, como nos han hablado antes, de hermandades y cofradías, las basílicas, santuarios e iglesias no parroquiales a las que se le puede conceder personalidad jurídica. Es muy amplio. Pero lo importante que es, lo importante que para ser bien eclesiástico lo define el bien eclesiástico, lo define la titularidad del bien, no la finalidad del bien. La finalidad será un límite para adquirir bienes, pero no diríamos, no define lo que es eclesiástico como bien, sino lo define la titularidad. Diríamos, el que tiene el pleno dominio del bien. Ciertamente, cuando nos asomamos al pleno dominio del bien, pues nos quedamos un poco perplejos al ver que un canon pues nos habla que el dominio de los bienes corresponde, bajo la autoridad del romano pontífice, a la persona jurídica que los ha adquirido. Eso lo dice el canon 1256. Entonces parece que ese bajo la autoridad pues podría dar la impresión de que realmente el bien pertenece, el bien es de titularidad de la Iglesia, que la persona que rige, la persona jurídica, pues sería más bien como un usufructuario. ¿Cómo se entiende esto? Pues se entiende lógicamente desde una perspectiva de un dominio directo y un dominio indirecto. El gran canonista Piñero, pues así nos lo hace ver. El dominio directo, ¿quién lo tiene? Pues la persona que rige, digamos, la persona jurídica. La persona jurídica, el que tiene la posesión, tiene el bien y ese dominio directo. El romano pontífice, que es, según el canon 1273, el que ejerce un primado de régimen y es administrador y distribuidor supremo de todos los bienes eclesiásticos, tendría un dominio indirecto que ejercita a través de la vigilancia, el control y la emanación de normatividad en relación a los bienes temporales. De hecho, el sumo pontífice, cuando hay una mala, digamos, administración de los bienes, puede quitar la administración a la persona jurídica y tomarla a nivel propio. Normalmente lo ejercerá a través de los dicasterios o de las personas competentes al respecto. Vamos a centrarnos ahora en el patrimonio estable. Patrimonio estable, que es muy importante este término. ¿Por qué? Porque solamente a estos bienes, a los que forman parte del patrimonio estable, les va a afectar la normativa de los cánones sobre la enajenación que está contenida en el 1292 a 1294.
¿De dónde sale esta noción de patrimonio estable? Bueno, pues la noción de patrimonio estable estaba ya contenida en el canon 1530 del Código del 17, pero fue a través de la renovación del código en el Chetus donde uno de los padres, en la primera de las sesiones, ya da esta noción. Patrimonio estable. El Código del 17 decía lo siguiente, canon 1530. Res ecclesiasticae immobiles aut mobiles quae servando servari posso. Es decir, ya estaba ahí diciéndonos que había una serie de bienes, res eclesiásticos, unos bienes eclesiásticos, tanto muebles como inmuebles, o muebles o inmuebles, que no deben ser, que deben ser conservados, o que pueden ser conservados. ¿Qué nos venía a decir? Que se pueden enajenar, sí, pero que debían ser conservados. Y debían ser conservados porque, lógicamente, perderlos significaría poner en peligro la finalidad y la existencia de la persona jurídica. Y, por tanto, se podían enajenar con una serie de garantías y una serie de controles. Esto es lo que a día de hoy engloba el concepto patrimonio estable. Pero si bien es cierto que se debe de concretar, pocas personas jurídicas concretan qué bienes forman parte del patrimonio estable. Es un concepto además sumamente elástico, porque piensen ustedes en la Iglesia Universal. Piensen ustedes una diócesis de África, una diócesis de América, incluso de Sudamérica y de Norteamérica. Piensen ustedes diócesis de España, Madrid, pues con las nuestras del sur, o con alguna pequeñita, como puede ser a lo mejor pues Ciudad Rodrigo, puede ser Guadix. Pues lógicamente no es igual el concepto de patrimonio estable para una realidad mucho más amplia o grande en magnitud que para una más pequeña. Piensen ustedes en la Universidad Eclesiástica San Dámaso frente a lo mejor a un parvulario parroquial. Es totalmente distinto, ¿no? Entonces, el patrimonio estable es una, por decir así, es una realidad sumamente elástica. Y a la vez, pues tendría que definirse, porque le afectan una serie de requisitos para la validez de la licencia con el fin de poder enajenar dicho bien. ¿Por qué? La noción de patrimonio estable la voy a tomar del profesor de Navarra, ¿no? Que cité anteriormente, Diego Zalbidea. Dice así, dice, el conjunto de bienes de una persona jurídica pública que por medio de asignación legítima constituyen la base mínima necesaria para la subsistencia económica de dicha entidad y la realización efectiva de sus fines, atendidas sus circunstancias particulares y que por ello gozan de una especial protección a la hora de su enajenación. Ahí está la clave, la asignación legítima. ¿Quién asigna? Pues lógicamente tiene que asignar la persona, diríamos, responsable o la persona, diríamos, o la autoridad, que si bien hace ser la autoridad que aprueba la persona jurídica, sin duda alguna. Pero a día de hoy no existen a nivel diocesano de las diócesis, no he encontrado por lo menos ningún estatuto de bienes económicos, no he encontrado ningún estatuto de curia, ningún estatuto que nos hable de que estos bienes son bienes eclesiásticos. Alguno que nos ha, digamos, animado a que cada vez, como es una obligación hacer inventario, cada vez que se toma posesión un administrador, que en el inventario vayan enumerados qué bienes pertenecen al patrimonio estable y qué bienes, lógicamente, no pertenecen a los mismos. ¿Por qué? Porque según, como insisto, pertenezcan o no al patrimonio estable, le afectarán una normativa concreta para su enajenación. En cuanto a la enajenación, pues para obtener la licencia, voy a centrarme en las personas jurídicas que están sometidas al obispo diocesano. Las que no están sometidas al obispo diocesano, la autoridad competente que dará la licencia tiene que estar establecida en sus propios estatutos, en su normativa.
entonces me voy a ceñir a las personas sometidas al obispo diocesano. Las religiosas, pues también tienen, digamos, una normativa concreta. Está en el canon 638, parágrafo tercero. Pero bueno, vamos a centrarnos en estas. Centrándonos en estas, tenemos unos requisitos ad validitatem y otros que estarían en relación a la licitud. Cierto que tenemos que hacer actos válidos ilícitos, pero los de la validez hay que salvarlos siempre sí o sí. Para la validez de la enajenación nos encontramos con el valor del bien. Bueno, estamos hablando, insisto, en bienes que forman parte del patrimonio estable. Si fueran bienes que no forman parte del patrimonio estable, pues no tendrían, digamos, estas formalidades para la enajenación. Pero los bienes que forman parte del patrimonio estable, pues las cantidades que han variado a lo largo de la historia que establece la Conferencia Episcopal. ¿Por qué las establece la Conferencia Episcopal? Volvemos a lo mismo, porque las vicisitudes de las diversas legislaciones, digamos, no es igual, diríamos, el valor de los bienes aquí y allí. Entonces, debe de ser una legislación más bien siempre particular. Remite el código siempre a legislación civil, en materia de contratos, como hemos dicho, pero en muchas otras para que debemos de observar, y también remite a legislación particular, la Conferencia Episcopal, el obispo diocesano, para que legislen, diríamos, en relación a los bienes. Bueno, pues la Conferencia Episcopal nos ha establecido dos cantidades mínima y máxima, en la cual, dependiendo de estas, habrá que realizar los actos con unas solemnidades o no, para que la licencia sea válida. Las cantidades están en 150.000 y 1,5 millones de euros. A partir de 150.000 euros, todo bien que pertenezca a patrimonio estable necesita la licencia de la autoridad competente, en este caso del obispo diocesano. El obispo diocesano, el cual tiene previamente que obtener el consentimiento del Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores. Para los letrados, pues el Colegio de Consultores son de 6 a 12 presbíteros que salen de otro consejo, que es el Consejo de Presbiterio. Por tanto, Colegio de Consultores son presbíteros que se encargan de ayudar al obispo en regir la diócesis en materia económica, y en sede vacante pues toman, diríamos, la potestad, digamos, de alguna forma, hasta que se nombra un administrador diocesano, la potestad diocesana. Pero bueno, estos dos colegios o consejos pues tienen que dar su consentimiento. Previamente, ¿qué hay? Que informarlos. Dice el canon 1292 en el parágrafo cuarto, que tienen que ser informados. Informa de la situación patrimonial de la persona, de los bienes a enajenar. Si los bienes fueran divisibles, piensen ustedes que a lo mejor pues vamos a vender media casa o vamos a dar unas habitaciones o parte de un inmueble. Pues si fuera divisible, para la validez de la licencia hay que informar de las partes previamente enajenadas. Y una vez que se tiene, diríamos, el consentimiento, pues también hay unos requisitos de licitud. Esto lo encontramos en el 1293 y 1294. Cuando digo los números, como saben ustedes o intuyen, me estoy refiriendo a los cánones del Código de Derecho Canónico. En el 1293 se nos habla de causa justa. Una causa justa que puede ser pues una necesidad urgente, una verdadera utilidad, piedad, caridad u otra necesidad o razón pastoral grave. Esto último parece un poco más cajón desastre, es decir, que se presta también a ser muy amplio esta causa justa. Y a la vez también se nos pide para la licitud la tasación del bien realizada por dos peritos. Habla de la tasación por peritos. Por tanto, al menos, y si dice la S, en nuestra tierra, ¿verdad?, andaluza, nos comemos las S, pero aquí las vamos a nombrar peritos, ¿no? Pues está hablando al menos de dos peritos, es decir, de dos tasaciones dadas por escrito. En el canon 1294, pues nos vamos a encontrar también otros actos para la licitud, el cual dice así:
el canon. Ordinariamente una cosa no debe enajenarse por un precio menor al indicado en la tasación. Esto es también, o como dice, ordinariamente, porque puede haber un desfase entre el valor y el precio. ¿Por qué? Pues por la oferta y la demanda, porque haya que vender el bien ya, no puede esperar. Se dice siempre que para vender bien un bien hay que no tener prisa. Bueno, pues si hay prisa, pues el bien habitualmente baja el precio. La depreciación también, otras coyunturas. Piensen ahora, no lo digo con sorna, sino con pena, lo que puede valer una vivienda en el sur del Líbano pues, debido a la guerra. Pues no vale nada, ¿no? No vale nada. O vale muy poco. También las epidemias, todos sabemos qué pasó con la pandemia, pues también rápidamente todo caía abajo. Pues ahí tenemos, diríamos, diversas coyunturas que pueden hacer que haya un desfase entre el valor y el precio. Pero como os digo, estamos siempre ante actos de licitud. La validez es el consentimiento de los dos consejos citados. Bien, vamos a ir concluyendo, porque es verdad que mi falta de tiempo ha hecho que no le ponga el PowerPoint, que siempre se distrae un poco más, ¿no? Eso es que nos ha hecho el ponente anterior y nos hará el ponente siguiente. Pero sí es cierto que vamos a... Ahora, si surge alguna pregunta, porque las preguntas suelen ser mucho más enriquecedoras. Yo voy a terminar únicamente pues, con los actos de equiparados de enajenación y con la validez, los actos que son válidos civilmente, pero canónicamente inválidos, que también tiene algunas connotaciones particulares. Bueno, pues en relación a los actos equiparados, nos encontramos que todo negocio que pueda perjudicar la situación patrimonial de la persona jurídica tiene que someterse a las normas de la enajenación para su validez. Y en 1297 pues aparece específicamente o explícitamente el asunto de los arrendamientos, el cual también se lo dejó a la conferencia episcopal. En materia patrimonial siempre dice que la conferencia episcopal establezca todo lo relativo a los arrendamientos. Lo leo brevemente porque el canon lo dice mucho mejor que lo digo yo, ¿no? Dice: teniendo en cuenta las circunstancias de los lugares, corresponde a la conferencia episcopal establecer normas sobre el arrendamiento de bienes de la Iglesia y principalmente la licencia que se ha de obtener de la autoridad eclesiástica competente. Bueno, pues en relación a esto, la conferencia episcopal habló. Tiene varios decretos generales para complementar el código. El código remite a la conferencia episcopal en diversas materias y una de ellas es esta, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo la conferencia episcopal? Dice: el arrendamiento de bienes eclesiásticos, rústicos y urbanos comprendidos en el canon 1297 se equipara a la enajenación en cuanto a los requisitos necesarios para su otorgamiento. Es decir, la conferencia remitió a la enajenación y así se curó, diríamos, se cubrió la espalda y resolvió este problema. Entonces, para enajenar, ¿qué valor tomamos? No tomamos el valor de la mensualidad que se ingresa, aunque sea anual. No tomamos tampoco los gastos a abonar, sino el valor del bien arrendado. Si está en la cantidad, el bien, tenemos un piso, vamos a ver un piso que vamos a arrendar. Pues si tenemos un piso que vamos a arrendar, por ejemplo, pues aquí mismo en San Francisco del Grande y vale 500.000 euros, pues tendremos entonces que solicitar el consentimiento tanto del Colegio de Consultores como del Consejo de Asuntos Económicos. Ver también las cosas de la licitud, pues también los peritos en el sentido de cómo, diríamos, qué valor hay que darle al arrendamiento, etc. Ahora, si el bien lo teníamos en la Castellana, a lo mejor el piso ya vale 1.700.000 euros, porque es un piso amplio. Pues en este caso, además del consentimiento de los dos consejos, se necesita también, al pasar la cifra
de 1,5 millones, se necesitaría, al igual que para la enajenación, la licencia de la Santa Sede. Por último, vamos a los actos jurídicos válidos civilmente e inválidos canónicamente. Está recogido en el 1296. Bueno, pues el 1296 nos habla de que en estos casos, pues la autoridad competente, ya que normalmente ha habido negligencia por parte del administrador, normalmente, pues puede llevar a cabo las acciones legales, personales o reales que crea convenientes contra el administrador o la persona que actuó de forma incorrecta. Aquí se entra siempre pues el dilema. Derecho civil, derecho canónico. Si el registrador, si el notario pues sabe derecho canónico, pues normalmente pedirá ciertas garantías. Si no, pues puede haber en este aspecto, diríamos, dificultades o problemáticas. Ahora bien, pues el código capacita a la persona, es decir, a la autoridad competente, para que pueda realmente ejercer las acciones que crea convenientes. Pero si digamos, el derecho civil le ha concedido validez a la operación, no le va a conceder, diríamos, ninguna acción a la autoridad contra el administrador, porque para la sociedad civil habrá actuado correctamente. El derecho penal sí tiene, diríamos, algo que decirnos, ¿no? Está ahí los cánones 1376 y 1378. El 76, el 1376, el que va directamente a esto en su parágrafo 1, numeral 2. Dice, debe ser castigado con penas de las enumeradas en el canon 1336, parágrafos 2 al 4, quedando firme la obligación de reparar el daño quien sin la consulta, el consenso o la licencia prescritos, o bien sin otro requisito impuesto por el derecho para la validez o para la licitud, enajena bienes eclesiásticos o realiza actos de administración sobre ellos. En el párrafo segundo dice, será castigado con una justa pena sin excluir la privación del oficio, quedando firme la obligación de reparar el daño quien por culpa grave haya cometido el delito de que acabo de enumerar, del que trata el párrafo 1, numeral 2. Es lo que queda aquí, es decir, ir al derecho penal y la privación del oficio. Es cierto que el canon 1336, y así pues hablamos un poquito de las hermandades, ¿no? Que es el paradigma un poco de la persona jurídica en Andalucía, pues también prescribe que se le pueda limitar o prohibir el sufragio activo y pasivo y formar parte, diríamos, de órganos directivos. Y eso normalmente sí es cierto que es mucho más coactivo para nuestros hermanos que no han administrado bien los bienes temporales. Concluyo. Bueno, concluyo diciendo pues que ciertamente es importante que la Iglesia siga velando por los bienes y sobre todo que se establezcan qué bienes pertenecen y qué bienes no pertenecen al patrimonio estable. Habría que tener una revalorización precisamente no de este concepto, sino de la realidad que conlleva, ya que debido a diríamos, a la importancia que tiene, puesto que la Iglesia siempre quiere que las personas jurídicas puedan cumplir sus fines. La Iglesia siempre quiere que se pueda llevar a cabo su misión, que no es otra precisamente que la salvación de las almas, que no es otra que llevar a los hombres a Dios. Pues vamos a intentar todos cumplir con nuestra legislación, vamos a intentar todos ser serios, sobre todo los administradores de bienes, de bienes eclesiásticos, vamos a ser serios para que podamos llevar a cabo, diríamos, la finalidad propia, que como insisto, es la salvación de las almas. Gracias.
Abrimos el turno de preguntas. El que desea hacer alguna pregunta levanta la mano y Carmen le acerca el micrófono. Buenos días. Muchas gracias por esta charla que nos ha dado, muy enriquecedora. Y mi duda surge respecto al problema que ha propuesto usted sobre la diferenciación del patrimonio estable al que no es estable, como cada uno lleva su circunstancia y su manera de poder realizarlo. ¿Cuál es la manera o cómo puede hacer la Iglesia para que eso se pueda registrar verdaderamente? Porque al final, por ejemplo, en el caso de las hermandades o del que nos aborda, esa diferenciación creo que sí debería existir en la rendición bueno, cuando se hacen la rendición de bienes, los inventarios, para poder tener precisamente esos requisitos cumplidos restrictivamente. Porque yo creo que hay un limbo, que las hermandades estamos en muchos limbos caminando, en verdad, para poder hacer esas enajenaciones, porque muchas veces no hay licencia o no tengo licencia, pero el fin para lo que lo utilizo por urgencia o porque respeto un fin de caridad, de evangelización. Entonces, creo que no, que es algo que no queda demasiado claro a día de hoy y no sé si la Iglesia debería ya en este punto, si verdaderamente tomar una decisión rígida, entre comillas, de que sí se queden apuntalados cuáles son los bienes estables y no estables. Es cierto que es una pregunta un poco trampa, no por su parte, más bien una respuesta la que le voy a dar trampa. ¿Por qué? Porque en nuestro código es cierto que los bienes del patrimonio estable da unas medidas muy rígidas de control, pero los que no entran por el patrimonio estable pueden entrar después por lo que se llama administración extraordinaria. Entonces, del canon 1277. Entonces, al final siempre hay un control, ¿eh? Y lógicamente el control es bueno. Es bueno, la autoridad competente tiene que tener esa labor de control en que al final es una rendición de cuentas que se suele hacer anual. Y lógicamente los bienes del patrimonio estable es que no pueden enajenarse salvo, diríamos, una cuestión de que se vayan a aplicar para esos fines eclesiásticos o para cambiar de alguna forma. ¿Por qué? Porque es que si no la persona jurídica puede llegar a la extinción. Es decir, si el patrimonio estable, que es lo que sostiene, garantiza los fines y sostiene a la persona jurídica, se pierden, pues al final es que la persona jurídica, digamos, permitidme la expresión, va a pique. Es decir, se pierde la persona jurídica. Entonces, lógicamente, hay que tener un control. Ahora, sobre ciertos bienes que no forman parte del patrimonio estable, también hay que tener control. Y que es muy bueno que se tenga. ¿Para qué? Pues para que no haya abusos. Para que no haya abusos. Porque siempre que se vayan a utilizar correctamente, no va a haber problema ninguno. Se solicitan las licencias, como digo, porque van a ser al final actos de administración extraordinaria, que también varían, porque eso sí lo es habitualmente el obispo diocesano el que a través de algún decreto pues establece qué actos son de administración extraordinaria. Por ejemplo, en la diócesis de Córdoba las obras me parece a partir de 6.000 euros. Pues toda persona jurídica que vaya a hacer una obra a partir de 6.000 euros en administración extraordinaria. Aquí a lo mejor creo que lo miré y creo que todavía está la normativa, salvo que se haya actualizado y yo no la conozca, del cardenal Rocco. Así que la normativa ya es de hace una serie de años, ¿no? Y aquí hablaba de que era a partir, no sé si de 12.000 euros, más o menos. Pero bueno, hay una normativa. Entonces, en este aspecto es muy bueno que también haya vigilancia. Pero el que sea patrimonio estable es lógicamente mucho más relevante, pero que también vamos a tener control y se va a tener control. Y es bueno que se tenga de los otros bienes porque al final, siempre que se enajena, es administración extraordinaria, por un lado o por otro. Buenos días, muchas gracias por su intervención. Nada.
Y yo quería hacer una pregunta en relación a lo que ha comentado él. En el ámbito de las hermandades, por ejemplo, en los casos en los que una junta de gobierno reunida en un cabildo de oficiales toma la determinación de enajenar un inmueble, un piso, en este caso en Madrid, sin, primero, la autorización eclesiástica y segundo, sin la autorización de los hermanos, ¿qué podría pasar o qué responsabilidades podría tener esa junta de gobierno? Y en segundo lugar, si el contrato, es decir, la compraventa, la enajenación, se podría llegar incluso a declarar como nula. Más o menos eso va en lo que hemos intentado explicar, ¿no? En esta charla. Habitualmente el paso siempre es: la Junta de Gobierno lo estudia, va al Cabildo General de Hermanos y a partir del Cabildo General de Hermanos, la persona encargada, que es el que rige la persona jurídica, llámese en este caso hermandad y cofradía, pues solicita la licencia a la persona, a la autoridad que le está sometida, en este caso también el obispo diocesano. Pues se solicita la licencia pertinente, reúne a los consejos, que acabamos de decir, colegio de consultores. Bueno, primero suele ser asuntos económicos y después va a los consultores, se le da toda la información y un piso habitualmente suele ser siempre o patrimonio estable o suele ser administración extraordinaria. Pero yo me iría más al patrimonio estable porque la cuantía es amplia. Y entonces tiene que tener las garantías, las cautelas, los controles, esos pertinentes. Y luego, si se ve que lógicamente se justifica que esa venta va a ser, por ejemplo, pues para que la cofradía, pues como tiene una función, digamos, de catequética, pues pueda construir, digamos, unos salones de catequesis para tal. Puede tener otros, bueno, pues habrá que justificar los fines. Ahora, si se hace de forma inválida, pues puede tener lógicamente consecuencias, como acabamos también de enumerar. Las consecuencias están en 1336, que va a ser muy largo. Yo te remito a que lo leas, ¿no? Pero en fin, habitualmente el 1336 del libro sexto, pues nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir... Sí, pero remiten a las penas del 1336. Sí, el 76 es el que te dice por esto, pero te manda al otro. Te manda al otro y te dice en el parágrafo 2, el mandato, bueno, residir, pagar una multa. En vez de que pagar una multa es más difícil, ¿no? Pero la puede cobrar, ¿no? La prohibición una prohibición de desempeñar cualquier lugar o determinado lugar o territorio fuera de ellos cualquiera o algunos oficios. Es decir, ministerio o funciones. Por tanto, en el caso, como ha hecho tú la pregunta, en el caso de que fuera usted, pues lo que le podría pasar, que a lo mejor los próximos 5, 10 o 20 años usted no pudiera regir o estar, digamos, o ejercer un oficio de administración en una persona jurídica pública. También ejercer algún derecho, gozar de voz activa o pasiva en las elecciones canónicas o de tomar parte con derecho de voto en los consejos o en los colegios eclesiales. Ahí podríamos también pedir a usted incluso su derecho a sufragio activo y pasivo, ¿no? en la asociación. Y luego dice privación, pues la privación de todo de algunos oficios o cargos. Bueno, pues también tiene aquí la situación, decía. Le podría, es verdad que, bueno, tendrá usted las garantías oportunas de un proceso penal, pero le podría dar. Y luego, lógicamente, tiene ahí el canon 1296 que se pueden actuar también contra usted a nivel civil, aunque si tiene, como le digo, ha tenido validez civil, no creo que se vaya a actuar contra usted a nivel civil. Ah, la pregunta, claro. Sí, hombre. Sí, para que María no diga después que no pregunte. Muy bien. Bueno, pues no, es que es por alusiones. Entonces, el patrimonio estable debe de estar contemplado en el apartado correspondiente de los estatutos referidos al régimen económico. Ahí debe de figurar qué constituye el patrimonio estable de esta institución. Normalmente en las fundaciones, en todas,
En las fundaciones, en todas, ¿cuál es el patrimonio estable? En las cofradías menos. Pero evidentemente lo que sí forma parte del patrimonio estable en una cofradía son las imágenes titulares. Es decir, esas no se pueden enajenar porque nos quedamos entonces sin Macarena de Madrid y sin lo que sea. Es decir, si la vendemos, pues ya está, se acabó el objeto de la devoción. Simplemente era eso. Y luego, pues yo creo que con don Fernando añadiré, porque le he tenido que meter un pleito al arzobispado, estamos por querer ser el párroco incautar de los bienes de una cofradía, así por la buena. Entonces, mire usted, estamos y eso pues tiene también, porque también hay disfunciones de la autoridad eclesiástica muchas veces y tenemos el derecho también al recurso, evidentemente. O sea que aunque el obispo prohíba no sé qué, o no apruebe unas reglas, o no apruebe de esto, pues cabe el recurso al superior eclesiástico competente, de decir, mire usted que presenta los estatutos y no me lo aprueba, a ver qué pasa aquí, y ya está, nada más. Pues lógico, vamos a ver si estamos, además, en la Facultad de Derecho Canónico, estamos aquí con abogados del ámbito jurídico, pues entonces lógicamente tenemos que salvar siempre las garantías jurídicas. Los derechos de los fieles también están ahí garantizados en todos los procesos que se puedan incoar, ¿no? Y lógicamente la persona jurídica es poseedora, ¿eh? La persona jurídica es poseedora de sus bienes, no otra persona jurídica. La persona jurídica, digamos, que lo ha adquirido legítimamente. Y tenemos una pregunta que nos hacen llegar los que están conectados online. Dice: el Consejo Económico Diocesano, con la aprobación del obispo, tiene potestad de ordenar el ecónomo diocesano una intervención sobre un bien eclesiástico en pos de la conservación del bien. Bueno, el ecónomo diocesano tiene la capacidad que le dé su mandante, lógicamente. Eso habrá que verlo, que en el acto de nombramiento, qué potestad le ha dado la autoridad competente. O en los estatutos de curia también puede estar recogido. Entonces, eso dependerá lógicamente, de la potestad que tenga el ecónomo. Bueno, profe, yo quiero hacerte una consulta. El obispo diocesano en la diócesis, de manera particular, en la parroquia puede establecer algo similar a esto de los bienes. ¿Por qué motivo? Porque en ocasiones hay parroquias que están perfectas, van bien una economía, pero luego llega otro párroco y pues la economía se va a pique. ¿Es posible que establezcas también un monto como si fuera parte de bienes o no se puede establecer? No sé si he comprendido bien la pregunta, pero bueno, voy a responder según lo que yo he entendido. Bueno, la persona jurídica parroquia la rige el párroco. Tenemos ahí Canon 532 famoso, que la persona jurídica la rige el párroco. Entonces el párroco es el administrador de esa parroquia, que lo hace lógicamente con el Consejo de Asuntos Económicos Parroquial, que está recogido en el Canon 537, para aconsejarlo. Pero lógicamente es el párroco el que representa a la persona jurídica. Ahora bien, si el párroco no ha actuado correctamente, pues también se le podría, diríamos, corregir. Siempre hay que corregir con cariño, y si a unas malas no se corrige con cariño, es decir, no coge la admonición y la toma bien, pues también pues, al final podría ser privado del oficio a tenor del canon 1741, el numeral quinto, ¿no? En el que habla de la mala administración de los bienes. Por tanto, podría perder el oficio. Pero lógicamente el párroco es el que administra los bienes de la parroquia, de la persona, digamos, representante legal de la persona jurídica.